Nos disponemos a, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te rogamos que nos des tu Espíritu hoy para penetrar también en este momento difícil de la historia de Israel. ¿Qué fue lo que descubrieron de ti, de tu proyecto, de tu corazón, de tus planes para con nosotros? Y que a la luz de eso también sepamos cómo responder hoy en la situación tan compleja que está viviendo la humanidad y también nuestro pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sí, entonces el contexto en el que estamos ahora eh, reflexionando es el exilio en Babilonia. Después de una historia fracasada en la tierra prometida, mire cómo lo digo, una historia fracasada. Llegaron allá, vivieron 200 años como tribus fraternales, pero se antojaron de ser igual a los otros pueblos, nombraron rey y empezó el caos. Ese fue el caos horrible, querer tener reyes que los gobiernen para ser como todas las naciones de la tierra. Estuvieron con tres reyes, uno muy bueno que quedó en el corazón de todos, David, pero después Salomón, que empezó con gran sabiduría, terminó en la idolatría. Y se dividió el reino porque él fue tirano, él construyó templo y palacio y todo con trabajos forzados, y se dividieron el norte y el sur. Unas tribus en el norte y en el sur únicamente una tribu, la de David, y se peleaban la de Benjamín. La historia fue un caos tanto en el norte como en el sur. Arriba llegaron a Siria, los destruyeron, se los llevaron lejos y se perdió esa memoria. Y 100 años después llegó Babilonia y destruyó también Jerusalén y se fueron, dejando caos y dolor y llevándose allá también dolor, miseria y sobre todo una gran nostalgia del pueblo. Ante esa historia de dolor, ante ese fracaso histórico, surge la pregunta, ¿y Dios qué? ¿Qué pasó con Dios que no nos protegió? Primero se quejaban de él en el libro de las Lamentaciones, es que Dios fue el que nos castigó, él fue el que nos trató así, y con unas imágenes muy duras. Pero después empiezan a decir, no, no fue Dios, fuimos nosotros, que no cumplimos la alianza, que estábamos siendo idólatras, que abusamos de la confianza en Dios, no escuchamos a los profetas, etcétera. Fuimos nosotros. Pero empiezan a descubrir rostros nuevos de Dios. Y en eso sí nos deleitamos bien mirando algunos de los rostros, no los únicos, pero algunos de los rostros que, que aparece como madre, como padre, como padrino, como partera, como amante, es decir, unos rostros muy bonitos. Y también estábamos empezando a ver a lo de Ezequiel, que Ezequiel tiene varias cosas que hemos visto ya. Por un lado, esa denuncia al pueblo, ¿cierto? Es que nosotros fuimos como una prostituta, ¿cierto? Que Dios dándonos y dándonos y dándonos y nosotros infieles, infieles, así con esas expresiones duras, abriéndonos de piernas ante todo el mundo, ante Egipto, ante Siria, ante los ricos, ante los ejércitos, ante el comercio, y nos olvidamos de nuestro verdadero amor de Yahvé. Pero termina diciendo muy hermosamente que él volverá a conquistarla, volverá a amarla, que no la abandonará. Y ahí veíamos también cómo ya en esa situación de muerte que hay en la tierra donde se quedaron los campesinos
y la situación de muerte que tienen ellos allá, de estar esclavos en tierra ajena, ellos empezaron a verse como un campo lleno de huesos, pero con la promesa que el Señor los va restaurando. Les va poniendo tendones, les va poniendo músculos y todo, hasta que les queda faltando una sola cosa, el espíritu. Eso es lo fundamental. ¿Con qué espíritu van a reconstruir la vida? Eso ya lo alcanzamos a ver. Y están entonces los otros textos que yo dudaba cuál de los dos habíamos trabajado. Uno, en el capítulo 36, después de los huesos, dice, yo a ustedes los voy a salvar de una manera. Les voy a poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero no lo hago por ustedes, lo hago por el honor de mi nombre, porque ustedes me están haciendo quedar mal ante todo el mundo. Es una forma muy simpática de hablar Dios. Ustedes me están haciendo quedar mal. Entonces, para que el mundo vea que yo sí soy Dios, los voy a sacar a ustedes de esta situación y los volveré a llevar a la tierra, pero con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. Es una forma muy hermosa, en donde Dios dice, como me valoro a mí, por eso los valoro a ustedes y les voy a dar eso, para que la gente vea que sigo siendo el único Dios. Allá también, en Babilonia, nació prácticamente la convicción de que hay un solo Dios en el universo. Ellos viviendo ante tantas dioses y ellos estando experimentando como esa situación de abandono, recuperaron estos rostros de Dios y dicen, este es el creador del sol, de la luna, de las estrellas. O sea, el sol, la luna y la estrella no son dioses, son creación de Dios. Ahora, es bueno entender que es bonito ver en el sol los rasgos divinos que Dios le quiso poner al sol, y lo mismo a las estrellas y lo mismo a la luna, pero son rasgos del Creador en su obra. Así como nosotros somos imagen de Dios, Él puso su impronta en toda la creación. Y entonces la gente puede ver esa impronta de Dios y a veces dicen entonces el Dios árbol, la diosa rana, la diosa serpiente, etcétera. Pero ojalá nosotros recuperáramos también la capacidad de ver en esos animales, en las plantas y en los astros, rasgos que Dios puso de sí mismo en la creación. Eso es en líneas generales. Y vamos a ver entonces, no con lujo de detalles, pero en el capítulo 34, del 1 al 31, decían que yo les había pedido ya que lo leyeran para que lo conversáramos ahora. ¿Qué recuerdan de eso? Alguien que haya leído, hacemos un resumen relativamente sencillo para no extendernos mucho en esto. Pero si no lo han leído, les propongo, léanlo. Es un pasaje valioso, importante, y descubrimos también como la intimidad de Dios y el amor por su pueblo al mismo tiempo que utiliza mano dura, pero utiliza mano dura para salvar. Entonces, en ese que habla de los pastores, ¿quién leyó y nos quiere hacer algún comentario de lo que vio que le llamó la atención? Abramos micrófonos. A ver, yo lo leí y encontré, así como en resumido, en la primera parte, en los primeros versículos, que el profeta está diciendo que no habéis cuidado el rebaño. Dios le está reclamando al pueblo a través del profeta, a los dirigentes, perdón, que no han cuidado el rebaño. Luego dice que no lo han cuidado porque han sido malos, porque hay hubo indolencia e indiferencia. Y dice que él mismo lo va a cuidar y describe qué va a hacer para cuidarlo. Y todas esas acciones se resumen en la palabra cuidado, acompañamiento, seguimiento. Y termina diciendo que va a suscitar un nuevo pastor para que haya paz, para que las bestias feroces queden recluidas y no coloquen trampas y estén en los montes,
para que mandaré la lluvia y el árbol dará su fruto. Es decir, propone un equilibrio universal. Como en Ajá. síntesis, todo eso. Exacto, mire, es muy bonito y fue una síntesis muy buena, Alcides. Sí, Padre, porque ahí está el corazón de todo. Lo primero que les dice y que les critica es que ustedes, siendo pastores, no velaron por el pueblo, sino que se estaban apacentando a sí mismos. Y ahí empieza después todo lo que dice Alcides, como un reclamo que le hace Dios a los pastores. Y por eso les voy a quitar a ustedes el rebaño y yo en persona vendré a pastorear. Y anuncia ese pastor futuro que será Jesús. Si no lo leyeron, léanlo. Estas cositas son los que nos van haciendo a nosotros cercana a la palabra de Dios. Porque lo que decimos aquí puede irse olvidando, pero lo que vamos leyendo, rayando y subrayando, ojalá ustedes hagan eso, rayar y subrayar y poner nóticas en la Biblia, eso queda. Lo que escriban queda, lo que no escriban se puede ir perdiendo en la memoria. Entonces, ese capítulo ya, vuelvo a decir, si no lo han leído, léanlo. Y es la promesa de que él mismo va a ser el pastor de su pueblo y que nos dará un pastor que pastorea para siempre. Hay otro texto del cual no hemos hablado y sí quiero que también empecemos a mirarlo ahora, porque fue un cambio de mentalidad que tuvo Ezequiel con su Aquí, gente. Busquemos el aquí. capítulo 18 del 1 al 32. Es muy largo, es muy largo y no lo voy a leer todo, pero eh, comienza, ya buscaron, me imagino que sí. Si no, estamos en 18 del 1 en adelante. Dice, me dirigió la palabra del Señor. ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Es decir, los padres pecaron y los hijos chupan las consecuencias. Eso es lo que quiere decir más o menos ese refrán. Por mi vida les juro, oráculo del Señor, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. O sea, que hay un cambio de actitud de parte de Dios. Así lo expresa el profeta. Por mi vida les juro, oráculo del Señor, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo, todas las vidas son mías. Lo mismo que la vida del Padre es mía la vida del Hijo. El que peca es el que morirá. O sea, como que va terminando con esa idea de que peca el Padre y el pecado se vuelve herencia para los hijos, para los nietos, etcétera. Superando esa mentalidad. Observa el derecho y la justicia, que no participa en banquetes idolátricos, levantando los ojos a los ídolos de Israel, que no profana a la mujer de su prójimo, ni se acuesta con la mujer en su regla, que no explota, sino que devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da su pan al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni cobra intereses, que aparta la mano de la maldad y juzga imparcialmente los delitos, que camina según mis preceptos y guarda mis mandamientos, cumpliéndolos fielmente, ese hombre es justo y ciertamente vivirá. Oráculo del Señor. Mire que es un resumen de volver a vivir en la ley de Dios, en la ley de la alianza, en la ley del monte Sinaí, que los 10 mandamientos por decir esto. Si viven así, volverán a recuperar, a vivir. Pero el que lo haga, el que no viva así, no. Sigue diciendo, miren el versículo 10.
Si éste engendra un hijo criminal y homicida, o sea, una persona muy buena, pero el hijo desvió su corazón y se volvió criminal y homicida, que quebranta algunas de estas prohibiciones o no cumple todos estos mandatos, sino que participa en banquetes idolátricos y profana a la mujer de su prójimo, que explota al desgraciado y al pobre, que roba y no devuelve la prenda empeñada, que levanta los ojos a los ídolos y comete prácticas idolátricas, que presta con usura y cobra intereses, ciertamente no vivirá. Por haber cometido todas estas prácticas idolátricas, morirá ciertamente y será responsable de sus crímenes. Mire que estamos en un momento en que se está avanzando en la conciencia de Dios. Yo les he repetido varias veces y ahora vuelvo a repetírselos. En cada libro y en cada momento aparecen rostros diferentes de Dios. Y si uno mira un libro y otro, y uno dice, ve, no es lo mismo, sí, no es lo mismo, porque va cambiando, van incorporándose otros elementos hasta que lleguemos a Jesucristo, que nos mostrará en profundidad el rostro de Dios, con toda la belleza de su misericordia. Pero aquí, este es un paso más en el camino, pero no sigue siendo el paso definitivo. Estos rostros de Dios todavía son imperfectos, pero ya con mejor calidad que rostros antiguos. Entonces, bueno, que nos demos cuenta que en el momento de caos, porque estamos en Babilonia, aparecen unos rostros de Dios muy bonitos. Ya disfrutamos con algunos de los rostros en Isaías. Y aquí estamos viendo también en Ezequiel cómo van apareciendo esos nuevos rostros, pero de una manera muy distinta que en Isaías. Aquí aparece que vendrá como pastor, que él mismo pastoreará, y aquí también cómo será su juicio. A cada quien según sus obras y nada de herencias familiares. Creo que hasta ahí vamos. Sigamos. Eh, al versículo 14. Si este pecador, o sea que este fue idolátrico, que se aprovechó de los pobres, que no les devolvió su prenda, etcétera. Si este, en el versículo 14, engendra un hijo que a pesar de haber visto los pecados de sus padres, no lo imita, sino que participa en los perdón, que no participa en los banquetes idolátricos, levantando los ojos a los ídolos de Israel, que no profana a la mujer de su prójimo, que no explota ni se apropia de la prenda empeñada, que no le roba, sino que da su pan a los hambrientos. Ojo, que no le roba a los pobres, sino que le da su pan a los hambrientos, y viste al desnudo, que aparta la mano de la maldad, que no cobra interés, que cumple mis mandamientos y camina según mis preceptos, ese hombre no morirá por culpa de su padre, sino que ciertamente vivirá. O sea, vuelvo a repetir, que está cambiando la concepción de Dios y de la relación de Dios con el justo y con el injusto. Antes se decía, y eso en una, ojo lo que voy a decir, en una comprensión equivocada del pecado original está esta mentalidad de que todos vamos heredando el pecado de Adán. Y eso es verdad, que todos estamos, desde que nacemos, estamos en un mundo ya pecador. Y nosotros desde que nacemos empezamos a aprender a pecar. Empezamos a decir mentiras, perdón, sí, a decir la verdad y a decir mentiras, a ser justos y a ser injustos. Pero a ser humildes y a ser orgullosos. Eso lo vamos aprendiendo desde niños y vamos tomando opción por aquello que nos va acogiendo, que nos va agarrando. Pero no es esa cuestión de que se está heredando el pecado, sino que todos vamos participando de ese pecado original. Seguimos. Bueno, o sea, que aparta de la mano la maldad, que no cobre intereses, etcétera, sino que ciertamente él vivirá. En el versículo 18, su padre, que cometió atropellos y robos y maltrató a su gente, murió por su culpa. Ustedes objetarán.
¿Por qué no carga el hijo con la culpa del padre? Si el hijo observa el derecho y la justicia y guarda mis preceptos y los cumple, ciertamente vivirá. Luego sigue desarrollando esa misma idea. Ustedes ya lo podrán ver en el resto del capítulo, pero no le dediquemos ya más tiempo a este versículo. Simplemente quiero insistir en que estamos en un momento en que en Babilonia hubo una gran producción de pensamiento y de escritos, una gran novedad de Dios. Cuando todo era más oscuro, cuando había más soledad, cuando las tinieblas abarcaban la historia de todo el pueblo, fue cuando fue apareciendo la luz, esos nuevos rostros de Dios. Y yo creo que en los momentos actuales de la historia del mundo, y particularmente la que vivimos nosotros en Colombia, nosotros también tenemos que descubrir el rostro de Dios que necesita este pueblo para que se anime en la esperanza y se fortalezca en la fidelidad. Porque necesitamos esperanza y fidelidad. Porque para nosotros es muy fácil decir que amamos a Dios y que debemos amar al prójimo. Pero ¿qué nos implica amar al prójimo? Cuando hay un prójimo con hambre, cuando hay un prójimo maltratado, cuando hay un prójimo al que le niegan sus derechos fundamentales hasta del agua potable, que le quitan los ríos para una minería de carbón y entonces los dejan aguantando hambre. ¿Qué significa amar a ese prójimo? Y yo, ¿qué herramientas tengo en mi vida para mostrar que amo a ese prójimo? Porque entiendo el amor de Dios. Y como entiendo el amor de Dios, me vuelvo testigo de ese amor de Dios en medio de esa historia oscura. Entonces, hacer estos análisis de la palabra de Dios son una invitación para nosotros. Porque no ver nuestra vida y no sentirnos invitados sería quedarnos analizando un libro antiguo. Y nosotros no estamos aquí para estudiar literatura antigua, sino para encontrar el rostro de Dios en nuestra historia a partir de la forma como lo encontró Israel en su propia historia. Entonces, eso que no se nos vaya olvidando, que todo esto es palabra para nosotros, diálogo para nosotros y propuesta para nosotros. Entonces, yo no voy a leer más este capítulo, pero léanlo y anoten las cositas que ustedes vean que son importantes y le dan luz. Uno a veces lee ciertos capítulos en que le dice a uno muy poquito, como que uno no se inspiró mucho en eso. Hay otros capítulos que lo inspiran a uno más, ¿cierto? Eso cada quien ya tiene su propia sensibilidad y Dios con cada uno se va revelando también de forma diferente. No es que sean dioses distintos, pero cada uno de nosotros percibimos aspectos de Dios en cosas que nos conmueven y hay otras cosas que a lo mejor no hemos aprendido a conmovernos con las otras. Bueno, y tenemos tiempo para que nos vamos conmoviendo también con lo otro. Ya con esto diría por el momento de Ezequiel, por el momento, pero miren que son muchos capítulos. Entonces, nosotros apenas estamos medio introducidos en Ezequiel. Y lo mismo pasa con Isaías. Con Isaías apenas estamos introducidos. Pero sí quiero leer unos textos de Isaías con ustedes. El libro de Isaías tiene como tres partes fundamentales. Una primera parte está en los primeros 39 capítulos, del 1 al 39. Eso se hizo cuando todavía estaban en la tierra de Israel, en Judá. Israel al norte ya había desaparecido. Bueno, no, hay algunos textos antes de que desapareciera también Israel. Isaías fue testigo de la destrucción de Samaria, de toda la primera destrucción. Yo creo que ya recuerdan eso. Él fue testigo, pero él estaba aquí al sur y yo les había dicho que muchos del norte bajaron, aquí los acogieron y tuvieron que aceptar
quieran o no, ¿cierto? Que la dinastía de David reinaba y que había que acogerla y que el templo era casa de Dios, todo lo que rechazaban al principio. Unos lo acogieron voluntariamente, otros porque no le quedaba más remedio. Pero Isaías fue testigo ahí y él empieza, Isaías, a mostrar de una manera hermosísima como los planes de Dios. Al ver que aquí llegaron ellos, que hay mucho sufrimiento y todo, empezó a alimentar la esperanza de que Dios enviaría un Mesías. ¿Y qué será un Mesías? Un descendiente de David que actúe con justicia, que traiga la paz al mundo. Y va perfilando el rostro de ese Mesías y anuncia también que se acabarán las guerras y que se conseguirá la paz. Eso es más o menos el resumen de sus profecías. Vamos a mirar algunas de ellas y no las vamos a mirar en orden, sino saltonadamente. Vamos a mirar entonces el capítulo 7 de Isaías. Vuelvo a recordar, estamos dando un paso atrás, esto es antes del exilio. O sea, cuando todavía había dos reinos y después también cuando eh, Asiria destruyó el norte y sacó a la gente de allá. Pero entonces vamos a ver el proceso de Isaías para entender el corazón de ese libro de Isaías, de las esperanzas, y por qué cuando ya después estén en el exilio siguen recogiendo estas esperanzas y dándole cuerpo. No sé si se alcanza a entender lo que estoy diciendo. Vamos a mirar un poco lo que el primer Isaías, el original, ¿cierto? En su tiempo mostró de ser un hombre cargado absolutamente de esperanza. Veamos entonces el capítulo 7. El capítulo 7, eh, mire lo que vamos a mostrar aquí para que entendamos algo de esa historia. Reinaba en Judá, o sea, en el reino del sur, reinaba Acaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, y Racín era el rey de Damasco, y Pekah, hijo de Romelías, el rey de Israel. Entonces mira que empiezan a hablar de tres reyes. El rey de Judá, Isaías pertenece a ese reino del sur de Judá. Ahí está Acaz. Está otro en Damasco. Damasco es lo que hoy es Líbano, ¿cierto? Al norte de Palestina, al norte de Israel. Allá había un hombre llamado Racín. Y en el reino del norte estaba Pekah, o sea, en el reino de Israel estaba Pekah, el hijo de Romelías. Y, ojo, esos dos reyes del norte subieron a Jerusalén para atacarla. Esto es muy delicado, pero para que entendamos, un pueblo se dividió, ¿cierto? Con la muerte de Salomón se dividió al norte Israel con muchas tribus y al sur Judá. Y aquí ya nos están mostrando una guerra entre hermanos, una guerra entre hermanos, una guerra civil casi que podría uno decir, aunque ya sean dos reinos distintos. Y el del norte se unió con los de Damasco. ¿Y qué pasó? Querían coger prisionero al rey de Judá para que él se uniera a ellos en su guerra contra Asiria. Subieron a Jerusalén para atacarlo, pero no lograron conquistarla.
Llegó la noticia al heredero de David, o sea, al rey Acaz. Los sirios acamparon en Efraín. Efraín es por decir todo el reino del norte. De las 10 tribus de arriba, la más grande era la de Efraín. Entonces ahí mencionan a Efraín por decir todo el norte. Es una forma de hablar, ¿no? Se agitó el corazón del rey y del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Es decir, le dio mucho miedo al rey saber que ya venían los otros y el pueblo también estaba con miedo. Entonces el Señor le dijo a Isaías, ve al encuentro de Acaz con tu hijo Serjasú hacia el extremo del canal del estanque tal, junto al camino del campo, y dile, vigilancia y calma. Él estaba muerto de miedo. Dice, rey, vigilancia y calma. No temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tizones humeantes. O sea, ante esos dos reyes. No tema ante esos dos cabos de tizones humeantes. Aunque Siria trame tu ruina, diciendo, subamos contra Judá, sitiémosla, abramos brecha en ella y nombremos en ella al rey, al hijo de Tabael, a otro descendiente de David, porque allá en el sur únicamente pueden ser descendientes de David. O sea que con un pariente del rey le van a propiciar un golpe de estado. Así dice el Señor, no se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria y Racín, capital de Damasco. Samaria es capital de Efraín y el hijo de Romelías, capitán de Samaria. Dentro de 65 años, Efraín destruido dejará de ser pueblo. Si ustedes no creen, no subsistirán. Ya como que está anunciando que viene la destrucción del norte. Pero mire lo que está diciendo. Ellos parecen muy organizados, pero en el fondo no se dan cuenta que la cabeza de Judá es Dios. Sigue diciendo entonces aquí, y lo que vamos a escuchar aquí ya es muy conocido por nosotros. Esto que acabamos de ver, no, pero lo que vamos a ver es muy conocido. El Señor volvió a hablarle a casa, al rey. Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Y Acaz respondió, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, heredero de David, no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre. Nosotros conocemos mucho ese texto y pensamos, claro, en la Virgen María y en Jesús. Porque cuando se relate el nacimiento de Jesús y el anuncio que le dio el ángel a ella, se recordará este texto. Y dice aquí, comerá leche cuajada con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Porque antes que aprenda el niño a rechazar el mal y escoger el bien, quedará abandonada la tierra de los dos reyes que te hacen temer. El Señor hará venir sobre ti, sobre su pueblo, sobre su dinastía, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá. Está esa profecía, pero aquí Isaías no está pensando en la Virgen María y en Jesús. Esto es más o menos, póngale algo así, 600 y pico de años antes del nacimiento de Jesús. No, ¿cuál 600 y pico? 700 y pico años antes de Jesús.
Lo que tiene Isaías ante los ojos y que le está diciendo al rey es que una de las muchachitas suyas, ¿cierto? Ustedes saben que los reyes a veces tenían harén, tenían varias, y eso no eran infidelidades, era cultura. Es decir, que tenían varias mujeres, eso era cultural, no era que estuviera con una haciéndole trampa a otra, no. Era la forma cultural que ellos tenían. Y una de esas muchachitas estaba embarazada. Y resulta que ese rey Acaz, le había sacrificado su único hijo, se lo había sacrificado a Dios en un acto de idolatría, tratando a Yahvé como si Yahvé fuera un ídolo. Y entonces le había sacrificado lo que ustedes recordarán que no le permitieron hacer a Abraham, que Abraham iba a sacrificar al niño y le dijeron no, ¿cierto? Ya vemos tu fe, tu confianza, pero baja la mano y no le hagas daño a tu hijo Isaac. Hemos visto que estás dispuesto a sacrificar lo mejor de tu vida por Dios. Eso se lo han dicho a Abraham. Este hombre sí sacrificó el único hijo y era el único que podría ser descendiente de la dinastía de David. Si la muchachita no estuviera esperando un hijo, se acabaría la dinastía de David. Se acabaría. Entonces, era un signo de esperanza para ese momento. Dios está con nosotros, Emmanuel, porque esa muchachita, esa doncella, está esperando un hijo que sería descendiente de David. Ahora, ese muchachito, ¿cierto? Nació y después también fue eh, extraditado, por decir así, a Babilonia. O sea, que ese no resultó ser el definitivo Mesías esperado, pero en ese momento sí fue un signo de que Dios seguía con ellos. No sé si esto está claro o está muy enredado. Estamos hablando de muchos temas al mismo tiempo. O está quedando clara la explicación. Alguien que me haga comentarios o preguntas o cosas que no haya entendido. Javier, ¿Qué hay, Sonia? pues es un contexto nuevo. Yo jamás había oído esa explicación, pero me parece muy interesante, porque Ahora, siempre, pero tú decías ahora, siempre se ha hecho como alusión a que es una profecía sobre María, sobre Jesús, pero interesante también conocer que obedecía a una esperanza del momento en el que vivía esta comunidad de Isaías. sí, cómo no. Exacto, solo que después, con el nacimiento de Jesús, eso cobra luz, cobra nuevas luces, pero Isaías nunca se le ocurrió pensar en una virgen y en Jesús de esa manera, ¿cierto? Después, los discípulos de Isaías que estén en Babilonia, si van a recordar en los 4 cánticos del siervo de Yahvé, van a decir, y la salvación va a llegar a través del dolor, ¿cierto? O sea que es otra novedad que van a tener siglos después, ¿cierto? Allá en Babilonia, pero inspirados también en esta misma palabra de cuando empezó a escribirse el libro de Isaías. El libro de Isaías se escribió por lo menos en 300 años, bajita la mano. Pero entonces te queda más o menos claro, ese es el ánimo que estoy tratando de tener con ustedes, ver que la historia es muy importante para comprender los escritos, así como la geografía es muy importante para comprender la historia. La historia es fundamental para entender los escritos. Digo fundamental, pero recordemos que la gente que no ha estudiado a veces puede tener una conciencia de Dios más cercana que los que vamos teniendo oportunidad de estudiar. Y eso fue lo que dijo Jesucristo. Te doy gracias que los humildes entienden lo que no entienden los sabios. Pero bueno, te agradezco, Sonia, el comentario. En líneas generales, ¿se está dando para entender la charla o no? Bueno, Sí, supongo señor, entonces que sí, sí. sí, Sí, sí. sí, señor. Padre, Ok, Olga. Bueno, entonces continuamos. padre, ¿Qué hay? ¿cómo me le va? Pues Muy bien, Jorge. ¿Qué muy hubo? interesante porque, o no interesante, es inquietante porque es una interpretación que pues creo que a la mayoría de nosotros nos coge fuera de base. A mí me salta una pregunta. ¿Qué Sí. rey fue ese que nació
de Ahaz, el Emanuel, según lo que usted nos dice? ¿Cuál fue ese rey y cuál fue su destino? Mire, yo tendría que mirar en el momentico, la verdad que no recuerdo el nombre, ¿cierto? Ah, Pero ya. sí, sí lo puedo buscar despuesito. Y Bueno, porque después hubo no solamente uno, sino varios hasta que llegaron los de Babilonia y destruyeron y se llevaron al descendiente de David allá. Pero yo en este momento tendría que buscarlo, no recuerdo el nombre. Pero, pero eso lo encontramos, ¿saben qué libros? ¿Cierto? En los libros de los reyes, ¿cierto? Que ahí está uno por uno la sucesión de todos los reyes, tanto del norte como del sur. Ahí está la historia de eso, pero la historia interpretada. Es que ese es otro puntico que tenemos que ver despuesito. Bueno, despuesito nos salió el tema en este momento. Entonces vamos a tratar de darle respuesta. Nosotros tenemos unos libros que son, lo llamamos los libros históricos. Ya vimos algo de Josué y vimos un poquitico de los jueces y como la mentalidad que hay en Josué y en los jueces. En los jueces recordarán que decíamos, ¿cierto? Que Dios le da un beneficio a ellos, le nombraba un juez, mientras estaba el juez les iba muy bien, pero moría el juez, inmediatamente se corrompía el pueblo, entonces Dios los castigaba. Ellos gritaban a Dios y volvía y les daba otro juez. Y se seguía siguiendo ese ciclo. ¿Recuerdan que hablamos de eso? No, hace algún tiempo. Esa es la manera como están contando la historia. Pero ¿quiénes están escribiendo esa historia? Esa historia la están escribiendo, por un lado, los que quedaron en, eh, en Palestina, ¿cierto? En Judea, después de que los babilonios llegaron, destruyeron, masacraron, etcétera, y que ellos habían escrito las lamentaciones y se pusieron a pensar en la historia, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en estas circunstancias? Entonces ahí salieron unos escritos releyendo la historia, pero con los criterios del fracaso que tuvieron. Entonces, en este fracaso que hemos tenido, eso fue por eso, y entonces cuentan toda la historia. Pero en esa historia hablan de los reyes y de la división y de los reyes del sur y de los reyes del norte. Pero uno mira que los que escribieron descubren que absolutamente todos los reyes del norte fueron sinvergüenzas. Hay algunos que ganan el examen con 3 raspados, pero todos fueron sinvergüenzas. En cambio, en el sur también casi todos fueron sinvergüenzas, casi todos. Pero hay unos 3 o 4 que ganaron y 2 de ellos con 5 admirables. Entonces aparece por ahí uno llamado Ezequías y otro llamado Josías, que fueron, dijéramos, tan fieles a Dios como David. Y unos que ganaron ahí también, pero el resto todos malos, todos malos. Y se nota y se escriben en la historia del norte y del sur que hubo tanta infidelidad a Dios que por eso terminaron como están ahora. Desapareció el reino del norte y los del sur están en Babilonia esclavizados. Entonces, en esas historias vemos los relatos de cada rey, ¿cierto? De cada rey y el juicio, apenas termina del rey, el juicio que le hacen. Ese fue tan malo como a los del norte, dicen tan malo como Jeroboam, tan malo como Jeroboam, tan malo como ese Jeroboam, el primer rey del norte, es el modelo del pésimo por idólatra, por todo lo que fuera. Y abajo ponen, no fue como David, porque David es el ejemplo de buen rey. No fue como David, no fue como David. Y de pronto ese sí fue como David. Entonces, de Ezequías y de Josías principalmente, y ese sí fue como el rey David, hizo las cosas como le gustan a Dios. Pero ahí, mirando eso, podríamos mirar la pregunta que haces cuando aparece acá, Acaz, ¿cierto? ¿Quién fue el hijo? Habría que ir a buscarlo allá, pero te cuento, Jorge, que en este momento me gustaría más que lo buscaras vos
y no te lo buscara, porque así vas a aprender a buscar. Y como esto es estudio, me parece que esa tareita sería un buen ejercicio. O sea que te propongo que lo busques vos. ¿Cierto? Entonces no te lo voy a buscar, pero dentro de 8 días podemos hablar, ¿cierto? Sí, ¿De señor. acuerdo, Jorge, o Eh, no? Sí, pues. Maravilloso es lo que acaba de decir, porque ya que yo voy encontrando en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, nos encontramos después de la muerte de Ahab, la conclusión del reinado de Ahab. Interesante, es como denso porque es de personaje en personaje, pero hay que hacer un mapa de eso y muy seguramente van a salir la aclaración a ese comentario nuevo sobre el Emanuel, que no habíamos oído mucho de nosotros. Gracias, Padre. Ok, perfecto. Sí. Eh, sí, porque con él no llegó la salvación esperada, ¿no? No llegó la salvación esperada. Entonces, esa profecía va cogiendo después mayor amplitud hasta que, sí, ya después vemos cómo va adelantando eso. Pero me parece que este tipo de preguntas y el nivel que estamos haciendo nosotros, que es de estudio, ¿cierto? Esto nos va ayudando a apropiarnos de los textos de la Biblia, que es la intención que tenemos. ¿Para qué? Bueno, para poder hacer lo que una gente sencilla haría, iluminar la vida con la palabra de Dios, pero que tengamos más herramientas para que, para saber manejar la Biblia y de ahí saber descubrir la sabiduría que tiene esto, porque el pueblo tiene sed de la palabra de Dios, pero que no nos quedemos estudiando un libro antiguo, porque eso no sirve para nada. Es decir, si no vemos ahí una palabra para nosotros hoy, se vuelve simplemente como una historia de cualquier libro antiguo. Pero nosotros vamos a salirnos de ahí y a dialogar con el Señor. Pero te agradezco, Jorge. Estas preguntas me parece que son las que nos van ayudando a todos a coger mejor el hilo de esto. Vamos entonces, ya tenemos como el contexto de este capítulo 7 que habla del Emanuel. ¿Cierto? Y luego hablará de otras cosas. Y, eh, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Nos faltan unos 10 minuticos. Yo quiero que entonces vamos descubriendo una cosa que, si Dios quiere, dentro de 8 días empiezo a, a mostrar algo, ¿cierto? Que estoy convencido que va a ser una gran novedad, pero una novedad que espero que sea una gran riqueza, lo que empezaríamos dentro de 8 días. Por ahora, vámonos al capítulo 1. No, es que todavía no. Todavía no. Sí, porque hagamos una cosa, vamos al escrito nuestro, al de la historia de Israel, ¿cierto? Al volumen ese. Espera un momentico, lo voy a poner aquí que no lo tenía puesto hoy. Está aquí. Se me perdió. Ah, historia. Formación del pueblo de Israel. Si es que si me meto, nos falta un elemento. Mire, íbamos por aquí ya en Babilonia. Exilio en Babilonia. El sábado, las lecturas de la historia entre los exilados de Babilonia, Ezequiel, los discípulos de Isaías. Aquí estamos. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Pero yo cierro aquí algunas cositas. A ver que no cierre más de la cuenta. Voy a compartir pantalla. Formación del pueblo de Israel. ¿Ya lo están viendo o no? Sí, padre. Sí, padre, Sí, ya. señor. Ah, bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, es que mire, habíamos visto ya que en el exilio en Babilonia, ¿cierto? Estaban
las nuevas formas de ser pueblo de Dios, la tierra, la ciudad, el templo, todo eso lo habían perdido, pero entonces encontraron el propio cuerpo, el sábado, los escritos, la sinagoga, las relecturas de la historia. ¿Recuerdan cuando vimos todo esto, cierto? Entonces, la relectura de una gran producción de escritos, revisión de vida, reflexiones comunitarias. El dolor y la tragedia que paralizaron a muchos fue ocasión privilegiada para otros, para profundizar su mirada sobre el sentido de la historia y para recrear formas nuevas de ser pueblo de Dios. Este parrafito es muy importante, porque el dolor y la tragedia que paralizaron a muchos fue ocasión privilegiada para otros, para profundizar su mirada sobre el sentido de la historia y para recrear formas nuevas de ser pueblo de Dios. Ojalá nosotros aquí en Colombia y la iglesia en América Latina y en el mundo también viviera de esta manera. Tenemos que buscar otra forma de ser iglesia. La forma tradicional de ser iglesia está perdiendo mucha fuerza. Miremos que en la mayoría de los templos en semana no van más de 10 o 15 personas. Y el domingo en algunas parroquias van más, menos, pero es muy escasa la presencia de jóvenes, muy escasa. Casi siempre van personas mayores. En Europa, ya muchos templos y catedrales se han convertido en museos, incluso a veces en restaurantes, etcétera. Es decir, se está perdiendo como esta forma institucional de la iglesia, pero se está recreando la iglesia como comunidad de comunidades, pequeños grupitos, pequeñas familias, etcétera, que van empezando una forma nueva de recrear que somos pueblo de Dios. Y, por supuesto, conservar todo aquello antiguo que sigue siendo válido. Como dice el Señor en la parábola, es como el fariseo y el maestro de la ley que del baúl saca cosas nuevas y cosas viejas. Algunas las aprovecha y otras las desecha. Y nosotros debemos mirar eso. Se nos han pegado muchas cosas secundarias que paralizan a la iglesia, pues despojémonos de ellas. Pero aquello que es fundamental, hagámoslo crecer, hagámoslo revitalizar, ¿no? Entonces, tanto entre los exilados de Babilonia como entre los campesinos que quedaron en Judá, hubo mucha reflexión y producción de escritos. Veamos algunos de los procesos. Pero eso ya lo vimos, ¿no? Entre los exilados de Babilonia, Ezequiel y los discípulos de Isaías. Aquí están los discípulos de Isaías y Ezequiel. Eso era lo que estábamos viendo. Entre los campesinos de Judá. Vamos a leer un poquitico esto, ¿cierto? También en Judá, principalmente entre los campesinos y el llamado pueblo de la tierra, se gestaron reflexiones y sueños. Eso del pueblo de la tierra todavía no lo hemos conversado. Pero recuerden, allá después de que Babilonia destruyó a Jerusalén y se llevó prisionero a la gente más importante, es decir, a los nobles, a los de familia sacerdotal, a los terratenientes, a los jefes de ejército, a toda la gente de Babilonia. Dejó aquí heridos de guerra, gente pobre, huérfanos, viudas, es decir, un pueblo totalmente destruido. Pero había campesinos y allá también conservaban la historia del pasado. Y el pueblo de la tierra es un grupo de campesinos que antiguamente habían hecho una reforma importantísima en Israel. Voy a contarles algo de esa historia. Después, si Dios quiere, tendremos tiempo de profundizarla. Pero cuando estaban divididos el norte y el sur, en el norte aparecieron profetas como Elías y Eliseo, que tenían una visión muy interesante. No eran muy amigos de la dinastía de David, no eran muy amigos, pero eran gente que estaban buscando que todo el pueblo de Dios se volviera fiel a Yahvé. Y hubo otros profetas, hablamos por encimita de Amós, de Oseas, y esos hasta leímos algunos pequeños textos de ellos. Y en el sur también hubo un movimiento.
Y el movimiento fue de campesinos, unos campesinos que querían volver a lo antiguo, a lo, funda- a lo fundamental de Israel, ser tribus sin rey, tribus sin impuestos, tribus sin, eh, sin qué, como sin esa autoridad, sin ejército, era lo otro que estaba buscando. Sin impuestos, sin ejército y sin rey. Volver otra vez a las asambleas, volver otra vez a los padres de familia, a las reuniones, a las decisiones así comunitarias. Así estaba el pueblo de la tierra. Y ellos buscaron hacer una relectura de Moisés, una relectura de Moisés para los tiempos que estaban viviendo, como una segunda ley. Como aquí en Colombia hicieron una nueva constitución, porque la constitución de 1886 no funcionaba, entonces hicieron en 1992 la otra constitución. Bien, y allá también la segunda ley la llamábamos Deuteronomio. Eso quiere decir segunda ley. Deutero es segundo, nomio, ley. Entonces está el libro del Deuteronomio y en el libro del Deuteronomio uno vuelve a ver historias muy parecidas a las que vio en Éxodo y en Números, pero con una mentalidad nueva. Ya viviendo en la tierra que Dios les dio, cómo actualizar los 10 mandamientos y la ley del Sinaí para esos tiempos, digámoslo, modernos de esa época. Entonces, mirar eso del Deuteronomio es muy importante. Yo no quise hablar en su momento porque me parece que no había elementos. Ya tenemos un poquitico más elementos. Entonces, ojo, en esa época ya hicieron como una reforma, una reforma. Eso la van a encontrar cuando estén mirando, Jorge, y los que quieran mirar la historia de los reyes, con un niño Josías que empezó a reinar desde que tenía 8 años, pero que por supuesto había unos adultos que orientaban a ese pequeño rey. Y esos adultos fueron los que fueron conformando la nueva constitución y vienen a darle principio a lo que llamamos ahora el pueblo de la tierra. O sea, fue un volver a los orígenes, cansados de tanto rey, de tanta guerra, de tanta violencia, tanto los del norte como los del sur, trataron de hacer una reforma para volver a lo fundamental. Y esa reforma la llaman Deuteronomio, segunda ley. Y ponen discursos de Moisés. Y Moisés dijo tal cosita a la otra, pero Moisés ya se había muerto hace muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que es mentira, es una forma literaria. Si Moisés estuviera aquí, eso es lo que nos diría. Así de sencillo, esto es lo que nos diría. O sea, conservar, recuperar el espíritu de Moisés. Entonces ponen las palabras en labios de Moisés. Eso es otra cosa que hay que leer después del Deuteronomio. Es una belleza, una absoluta belleza de eso. Y con mentalidad deuteronómica, con esa forma de pensar, aquí estos campesinos reconstruyeron la historia. Entonces cuentan la historia con mentalidad deuteronómica para recuperar en este tiempo de crisis el proyecto que Dios querrá para su pueblo cuando vuelvan a recuperar la tierra. Entonces, eso es lo que están buscando y por eso esa mentalidad. Ahora estamos bajo castigo, pero le hemos gritado al Señor y el Señor nos está oyendo y el Señor nos va a salvar otra vez y entonces hacen un proyecto de vida y para ese proyecto analizan la historia para entender lo que tienen que hacer en ese momento, de ser fieles a Dios. Bueno, si se entendió, se entendió, si no, tendremos otra oportunidad después. Ya se nos llegó la hora, pero entonces quiero que miremos lo que sigue. Mire, voy a leer entonces.
también en Judá, principalmente entre los campesinos, el llamado pueblo de la tierra, se gestaron reflexiones y sueños. Es de principal relieve la llamada lectura deuteronomista de la historia. O sea, leer la historia con esa mentalidad del Deuteronomio. Como ahora se está hablando en Colombia de la nueva constitución, en la que participó el que está en este momento como presidente, él estuvo allá. Recordemos que eso tuvo que ver mucho también con la entrega de armas del M-19 y todo eso que hubo ahí y que se logró hacer esa nueva constitución. El- Dice aquí, es de principal relieve la llamada lectura deuteronomista de la historia, una manera de mirar los acontecimientos pasados y de soñar con el futuro a partir de la justicia social, la defensa de los pobres, la reforma agraria, la centralidad del culto en Jerusalén. Esto, por ejemplo, es una cosa que fue conseguida sobre todo por los del sur, ¿cierto? La centralidad del culto en Jerusalén, la fraternidad entre los miembros del pueblo y sus servidores, etcétera, que mantiene vivo el sueño del tribalismo, pero acomodándolo a los nuevos tiempos. Yo creo que ya se entiende este relato con lo que acabamos de hablar. Esto ocurrió estando todavía unos exilados en Babilonia y otros aquí sin nación, en una tierra que estaba bajo el dominio de Babilonia. Punto. Pero estos permanecieron en tierra y con cierta tranquilidad. A estos no los molestaron. Y luego vendrá el retorno a Judá y la reconstrucción de Israel. Eso, yo caí en cuenta que sin mirar esto, no íbamos a entender el capítulo 1 de Génesis. Pero ya lo que nos viene enseguida es el retorno a Judá y la reconstrucción de Israel. Yo ya les anticipé que el profeta Isaías y su gente, o sea, ya los descendientes de Isaías hacía un par de siglos que ya se había muerto, pero los que están aquí, discípulos de Isaías, que tienen los escritos de Isaías y el corazón de Isaías, y que están encontrando ese nuevo rostro de Dios como padre, como madre, etcétera, ellos también vieron lo que ocurría en la historia y cómo Ciro, un jovencito de Persia, ¿cierto? Le estaba ganando terreno a Babilonia y estaba liberando a los cautivos. Y entonces ellos dijeron, este muchacho es elegido por Dios para salvarnos. Entonces lo llamaron Mesías, ungido de Dios, siendo un emperador extranjero. Una gran novedad, porque antes únicamente eran ungidos los descendientes de David, y aquí ya llaman ungido a un rey extranjero. Porque venía a liberarlos. De hecho, les autorizó volver a su tierra, y por eso el capítulo que viene es el retorno a Judá y la reconstrucción de Israel. Entonces, van a reconstruir a Israel, pero ¿con qué proyecto lo van a reconstruir? Y hay diferentes formas de pensar el futuro. Los discípulos de Isaías piensan en el futuro de una manera y los discípulos de Ezequiel piensan en el futuro de otra manera. Y además hay otras personas que también tienen otros proyectos alternativos. Entonces, de cómo reconstruir a Israel cuando ya vuelvan a poseer la tierra. Y ya teniendo presente esto, sí podremos ver que fue con aras de la reconstrucción que hicieron toda una reflexión incluso sobre la creación de Dios en 7 días. Y eso, cuando uno se da cuenta de eso, no es solamente bello, sino hermosísimo y lleno de sabiduría. Entonces, lo dejamos para la próxima semana. Dios mediante, vamos a empezar a trabajar lo de el retorno a Judá, la reconstrucción de Israel y todo lo que se fue produciendo en aquel momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Como en ahora y un siempre, principio, por ahora y los siempre, siglos de por los los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Siglos. Entonces, Amén. Amén. podemos acabar la